Muy buenas noches, amigas y amigos de Santa Cruz, y por supuesto con igual ánimo saludar a todos los amigos de La Paz. Como cada domingo estamos con ustedes para intercambiar criterios sobre algunos temas que han ido desarrollándose en los últimos 7 días, y por supuesto lo queremos hacer aquí en la... Marcelo, bienvenido al programa, como siempre. Estás con las puertas abiertas y lógicamente te hemos invitado porque vas a hacer una contribución a temas que han estado en el tapete esta semana. Gracias, Ernesto. Un saludo a todos los amigos que nos ven esta noche y pues dispuesto a entrar al debate que me imagino va a estar sumamente interesante. Gracias. Roberto, para estar. Saludar a todos los telespectadores como cada semana, dar la bienvenida a Marcelo Severiche y bueno, recordarles que nos pueden encontrar en Facebook. Si quieren marcar me gusta, nos encuentran en las redes sociales en facebook.com Quebrado Golpe de Ideas. También nos encuentran en youtube.com Quebrado Golpe de Ideas. Allá pueden ver todos los programas pasados de nuestro programa y bueno, informarse qué ha ocurrido con anterioridad, o si les gustó algún programa y no pudieron verlo entero, pues lo encuentran ahí. Recordarles que este programa viene con el gentil auspicio de Machicao Abogados Sociedad Civil. Machicao Abogados tiene su domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y encuentran a Machicao Abogados en el 341-3397, como está escrito abajo en pantalla en este momento, asimismo en el correo electrónico abogados@machicaolegal.com. Es un placer, como cada semana, estar con todos ustedes. Gracias por su teleaudiencia, a todos Santa Cruz y por supuesto a la ciudad de La Paz, que también nos ven. Muy buenas noches. A ver, esta semana y estos últimos 10 días han concentrado los medios su atención en un tema que es, el tema grande es la libertad de expresión, y eso vamos a analizar en estos 60 minutos que se vienen. Pero han habido unos objetivos de la libertad de expresión o de la violación de la libertad de expresión, y han sido básicamente dos: el tema de las ONGs y el tema de los periodistas. En el caso de los periodistas la tenemos a Amalia Pando, a John Arandia, que vamos a vertir algunos criterios sobre eso. Yo tengo algunos reparos, pero las ONGs son claras, han dicho los nombres y apellidos de las ONGs: CEDIV, el CEDLA, Fundación Milenio, Tierra, han sido ya apuntados con el dedo de manera directa. Primeras reflexiones sobre el tema, Marcelo. La libertad de expresión es una gran conquista de los pueblos, que incluso tiene reminiscencias, si podemos notarlo, antes e incluso de la instalación de los gobiernos republicanos, democráticos, tras la Revolución Francesa. Es en realidad un derecho predemocrático, y que no es un regalo, no es una graciosa entrega del gobierno o del aparato estatal, sino tiene esas raíces, y principalmente aquí en Bolivia, a partir de la lucha contra las dictaduras, que son las que quitaron ese derecho. Ahora estamos viendo de una manera paulatina que estas libertades están siendo socavadas, y ahora ha aparecido de una forma abierta, ¿no? Es un volcán, un malestar de la gente tiene como respuesta del gobierno el ir socavando las libertades democráticas. A ver, Roberto, hablemos un poco de las ONGs. El gobierno ha hecho mención de estas ONGs. Yo no tengo ninguna predilección o animadversión, simplemente algunas conozco mejor que la otra. Milenio conozco porque ellos redactan documentos que son de análisis económico y ha sido creada para eso. Al gobierno no le gusta porque dice que mienten. No sé si mienten o no mienten, o si miente el gobierno o miente Milenio, pero muchas veces hay datos contradictorios o análisis contradictorios. ¿Esto qué es? ¿Es política? Ellos dicen mienten y hacen política, pero este es el tema. Claro, el hecho de analizar, puede que tu análisis sea contradictorio con otro análisis, ¿no? No necesariamente significa que sea mentira. Inclusive si fuera mentira, o sea, yo digo,
por ejemplo, en el análisis económico, cuando tú hablas de cosas bien concretas, por ejemplo, el índice de precios al consumo, una cosa dice el gobierno, otra cosa dice la CAINCO, por ejemplo, ¿no? Tiene un índice de consumo totalmente distinto, ¿no? Como 10 puntos por encima es la inflación que lo calculado por el gobierno. Eso no significa que sea mentira o significa que sea mentira, significa que es otra base de cálculo. Con los análisis de Milenio pasa 3/4 partes de lo mismo, es otro punto de vista, no significa que sea mentira. Y, a ver, el principio de lo que mencionabas desde el principio, de la libertad de información, la libertad de expresión implica, está inserta la libertad de información, de informar, de ser informado. Si tú viertes una opinión, puede que sea errada, eso no la convierte en ilegal, no significa que te vayan a cerrar por decir una información equivocada o simplemente distinta. La libertad de expresión implica que lo que puedas decir diverge de una corriente o no. O sea, no importa que sea verdad, mentira, distinta o qué, ¿no? Simplemente es información, es un análisis distinto. Ahora, la señora Erostegui de la Fundación Unitas hace un análisis bien pormenorizado, más que análisis pormenorizado, hace una declaración bien completa sobre, ella dice, hay 6 estrategias para asfixiar a las ONGs. Tal vez resulta un poco pesado ir una por una, pero hay algunas que son bien interesantes. Ella, por ejemplo, dice, en el caso de las ONGs, una de las más obvias, dice, nos realizan restricciones impositivas. Esto quiere decir que nos están hostigando todo el tiempo con el tema impositivo. Y el tema impositivo realmente es irritante porque tienes que abrir tus libros, tiene que venir la gente de la renta, cosa que tienen derecho a hacerlo. Pero cuando ya se hace de mala fe, casi a cualquiera lo puedes encontrar en falta. Porque muchas veces la gente comete faltas no porque son evasores, sino porque simplemente son un poco negligentes, no llevan bien sus libros. Es decir, este es uno de los temas que ella menciona. ¿Cómo ve? Porque no solo es contra las ONGs, ¿no? Este es un tema genérico de empresas también, privadas. Contra todos los que lanzan una opinión. Pero ya está considerado esto por organismos que cuidan, que velan de la libertad de expresión, y está anotada como una estrategia cabalmente para impedir que la expresión fluya libremente, el buscarle a los actores del debate político, del debate público, una serie de objeciones. Y las primeras son esas, evidentemente, a ver, este señor pagó sus impuestos, ¿qué pecadillo tiene? Entonces le saltamos. Eso se ha estado quejando, no solo los medios de prensa, sino también empresarios, que habían intentado, por ejemplo, darle propaganda a Herbol, y aparecieron los de la renta para pedirle sus verificaciones de impuestos. O sea, se está produciendo como una estrategia claramente utilizada por el gobierno para impedir que la gente se exprese libremente. Hace algún tiempo atrás, yo recuerdo que leí un artículo, y creo que lo compartimos, sobre las nacionalizaciones. Y se trataba de un artículo jurídico, a través de la cual un jurista, que no me acuerdo si era norteamericano o europeo, pero decía y sustentaba una tesis en relación a las nacionalizaciones, que hoy en día las nacionalizaciones ya no son solamente con la presencia de las Fuerzas Armadas de un país que van y se entran a las oficinas, incautan lo que hay ahí adentro. Consideran nacionalización este tipo de cosas sobre las empresas privadas extranjeras, ¿no? Cuando empiezan a subir impuestos, tasas y las asfixian, a lo que llama la señora Erostegui la asfixia, cuando eso aplican al sector privado extranjero, hay una rama del ámbito jurídico que considera que estas artimañas que son veladas se consideran una forma de nacionalización velada. No sé si la nacionalización velada vendría por el tema de, no es el hecho de que te investiguen o te asfixien, sino el hecho de que te hacen salir del mapa, ¿no? O sea, la asfixia significa que vas a dejar de operar en algún momento y tu empresa va a pasar a ser vendida a un precio de gallina muerta, como dicen, ¿no? Te dejan sin operación, sin posibilidad de operar. Hay empresas grandes, sin entrar solamente a las extranjeras, pero hace pocos años atrás, durante este régimen, hubo un momento dado en el cual
aquí en Santa Cruz se sentía una presión bien fuerte de parte de las empresas que decían, nos están viniendo a hacer auditorías de la autoridad de empresas, decían, ¿no? Y de repente me acuerdo, en diciembre salían los listados de empresas y era enorme el listado que salía con auditorías. Y era parte de la misma estrategia, ¿no? El tema de acallar a quienes pudieran tener una opinión distinta o simplemente, supuestamente, pertenecer al ramo equivocado, entre comillas, equivocado de la ideología que predomina en este momento, ¿no? La señora Erostegui menciona otra de las estrategias, y esta sí me parece tremendamente, la ha utilizado mucho, ¿no? Ella dice, otra estrategia es el ataque a las fuentes de financiamiento. Es decir, ONGs danesas, que creo que eso se ha cortado ya hace mucho tiempo atrás, doy como ejemplo, ¿no?, que funcionaban en Bolivia, empiezan a atacarlo al gobierno danés, ¿no?, o a cualquier otro gobierno amigo que está financiando una ONG en Bolivia, atacan de mil maneras, ¿no? Dicen que ese gobierno se está insertando en política, que están utilizando las ONGs para intervenir en asuntos partidarios, en fin. Y claro, y ahí lo que dice Roberto, ya te asfixian pues con ese tipo de ataques, ¿no? El ataque a las fuentes de financiamiento. El ataque resulta ser económico, ¿no? Principalmente, y si es económico, pone en riesgo la existencia de las empresas, ya sean de información o productivas, y a sus componentes, a sus propietarios, y eso inmediatamente provoca un paso hacia atrás. Es además, hay que anotar que no solo se está diciendo señores cállense, sino que políticamente no intervengan, que no hagan política. Eso es una de las cuestiones que García Linera abiertamente ha dicho. Estos señores están haciendo política, como si eso fuera un pecado, como si fuera un delito. Y les ha dicho a los empresarios antes también. Sí, es una política de chantaje. Y le ha dicho al gobernador de Santa Cruz, haga obras, no haga política. Por ejemplo. ¿No? Pero además, ¿qué exactamente es hacer política, ¿no? Si eres una ONG, ¿qué significa? ¿Es en campaña? O sea, yo me pregunto, ¿qué exactamente es hacer política? ¿Dar una opinión? Bueno, el gobierno hace permanentemente política porque todo el rato es uno de los órganos del Estado más importantes y el Estado es político. ¿Cuál es el problema de la política? Que alguien dé una respuesta a los problemas generales. Que, por ejemplo, el problema de la salud o el problema de la educación son problemas muy acuciantes de este momento y puede tener una respuesta de una organización de tipo periodística, empresarial o individuos. Ese derecho tienen todos. Y, sin embargo, el gobierno que está haciendo permanentemente política quiere impedir que hayan otras respuestas. Monopoliza la respuesta política, quiere que solamente sus respuestas valgan, lo que es terrible en el plano de las libertades democráticas. Claro, porque tal vez hacer política, digo, la idea como gobierno sería escuchar muchas voces, ¿no? La polis, ¿no? Vamos a escuchar a toda la polis y vamos a tomar decisiones entre todos. Les parece bastante sano, desde ese punto de vista, hacer política, ¿no? Yo lo que veo es van al lado negativo, ¿no? Están haciendo campaña política, ¿no? Que de ese lado yo me quejaría al revés, ¿no? Con mi dinero el gobierno hace campañas políticas para que sea reelegido el presidente, por ejemplo, pero descaradamente, ¿no? Las empresas públicas todo el rato están gastando dinero con la imagen del presidente y eso es hacer campaña política porque no están haciendo propagandas, no son necesarias esas propagandas para el consumo de los bienes de las empresas públicas, por ejemplo, YPFB, no necesita hacer campaña para que consumamos gas, ¿no? Algo que no es precisamente política, la campaña política no necesariamente es política, puede ser y normalmente es politiquería, es decir, proponer, lanzar una serie de respuestas que no se van a cumplir o que son falsas. Vamos a continuar con el tema al volver después de la pausa. Vamos a la pausa. Bastante interesante. Tú has dicho arroz.
Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos, que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Recogiendo del anterior segmento, decíamos que el ataque es porque están haciendo política, y no deberían hacer política porque Milenio tiene que hacer estadística, supuestamente, es lo que deben entender ellos, y Unitas tiene que hacer solo acción social, pero no pueden hacer política. Entonces, ¿quién define política? Hasta donde uno podría comprender de la economía jurídica boliviana, Marcelo, yo he visto una sola definición clara que no dice qué es hacer política, pero define claramente lo que es campaña política. Y con eso el gobierno abusa de una manera atroz en las campañas. Lo que dice la ley es que campaña política, cuando sale un spot, es pedir el voto. Eso es campaña política. Entonces ellos dicen, cuando estamos haciendo nosotros un spot sobre yacimientos con la cara del presidente, del vicepresidente y de todos los ministros, eso no es campaña política, porque no estamos pidiendo a nadie el voto, solamente estamos diciendo lo bueno que es yacimientos en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, está claro que eso es de política. Pero en la ley electoral dice eso, no es, entonces le permiten hacer eso hasta toda la campaña y hasta el día del voto. En cambio, no permiten a los otros hacer nada porque está pidiendo el voto. Samuel Boriven está pidiendo el voto. Esto en relación a las ONGs. Esto es otra forma, otra especie de trampa que podemos reconocer. La política restringida sería cabalmente ese trabajo que cada 5 años los partidos políticos hacen, ¿no? Salir con sus programas a pedir el voto a la gente. Pero esa es demasiado restringida. Claro, es una definición muy mezquina y pobre. La política es algo mucho más amplio, es dar las respuestas a los problemas generales del país. Y eso tienen derecho todos y en cualquier momento. Lógico que esta ley es muy restrictiva de las libertades. Estamos viendo incluso que publicar una encuesta puede ser ya un delito en pleno proceso electoral, lo que no puede ser. Y supuestamente el MAS lo ha planteado para impedir que se digan verdades a medias o mentiras, que en eso estarían las encuestas. Ahora, a las ONGs les persigue porque supuestamente están haciendo política. Pero no están pidiendo el voto. Pero no piden el voto. Entonces, si no están pidiendo el voto, Roberto, si no están pidiendo el voto, no están haciendo campaña política. Déjame terminar mi idea. No están haciendo, están simplemente diciendo opiniones. Ya. Entonces ellos, pero el gobierno dice, no, eso es hacer política. Ya. Entonces, digo yo, si a ellos al hacer un spot de yacimientos,
no están haciendo campaña, según la definición de campaña política. Es cierto, eso no es campaña, no están pidiendo el voto, pero están diciendo cosas con efectos políticos, con fines políticos, de que el gobierno adquiera simpatías de parte de la gente con una campaña política, resaltando lo bueno que es Yacimientos, y empieza a hablar el presidente de Yacimientos, y dice una serie de cosas que en el fondo es hacer política. Entonces, si vamos a todos medir con la misma barra y no vamos a querer que hable nadie de política porque definimos que si hay una ONG para hacer alcantarillados, solo podrían hablar de alcantarillados. O tal vez ni eso, hacer alcantarillados, porque no dice que su función es hablar sobre alcantarillados, es hacer alcantarillados, vamos a lo ridículo. Eso quiere decir que tampoco entonces ninguna institución del Estado podría hacer propaganda de nada, bueno, no debería. Pero digo, si medimos con la misma barra, es hacer política. Cuando hacen un spot de Yacimientos, cuando hacen un spot de Entel, o cuando hacen un spot de cualquier, lo que tienes que hacer es primero política. Insistir un poco en la división para ser un poco más tajantes, ¿no? Política, campaña política, ¿no? Se habla peyorativamente de hacer política. Yo creo que me agarro un poco de Marcelo. Marcelo dice, claro, es dar opiniones, dar soluciones a problemas sociales. Eso es la parte buena de la política. Esa es la polis opina y salen soluciones. Si yo tengo un invento para hacer agua limpia del estiércol y lo presento como idea, eso es parte de hacer política, la parte buena de la política. Eso, si lo restringes, estás restringiendo algo bien importante, ¿no? La libertad. Estamos en el tema de la libertad de expresión ahí. Yo creo que eso, si a eso se refieren, estarían vulnerando principios constitucionales. Restringiendo la definición a lo que es campaña política, claro, estoy totalmente de acuerdo, la campaña política es la búsqueda del voto. Y eso es, creo, a lo que se referiría en este momento el señor García Linera, ¿no? La búsqueda del voto. En ese sentido, lo que decía en la anterior intervención, YPFB busca el voto, no está dando soluciones, no es necesario hacer propaganda del producto de las empresas públicas, especialmente de las hidrocarburíferas, estás buscando el voto, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que hay que separar como un queso primero, ¿no? Entonces, yo creo que si Milenio buscara el voto para alguien indirectamente, estaríamos haciendo lo que hace YPFB, contrario a lo que dice la ley del régimen electoral. Pero ese no es el caso, ¿no? En el caso, digamos, de una fundación como Milenio, por ejemplo, otra vez hablo de Milenio porque ya hemos empezado con el tema, te saca unos informes que te dan soluciones a problemas sociales, interpretaciones de problemas sociales. Eso sería lo correcto, eso es libertad de información. Si restringes eso, estás restringiendo la libertad de información. A ver, bueno, ¿qué más se puede decir? Si estuviéramos virtualmente, el gobierno está cayendo en su trampa, porque dice, no se puede hacer campaña política, pero no hay en este momento ninguna te interrumpo campaña porque electoral. me gusta tu lógica. A ver, tú has dado una definición de lo que es ser política, cuando respondes a problemas sociales generales. Ajá, De entonces, la economía, de la salud, esa de la respuesta, educación. ese análisis es político, ¿no es cierto? Pero yo creo que es hasta limitada esa definición, ¿no estarías de acuerdo? Yo creo que es más que eso. Porque no es solo respuesta a necesidades, es la participación todo es en una sociedad, necesidad, ¿no? Definamos necesidad, ¿no es cierto? Claro. Lo que hacía Carlos Marx no está dando una respuesta, bueno, está dando una respuesta muy global, muy por eso amplia. digo. Claro. Entonces, todo ya va a ser hacer política. Cuando el señor de Apple está hablando de lo que está haciendo Apple a través de la generación de una serie de implementos que mejoran la vida de la gente en la humanidad, como los teléfonos celulares, como todas estas cosas, eso es hacer política también, ¿sí? Bajo esa definición. Bueno, hay que ver el marco, ¿no? Es decir, la política normalmente es al interior de los países. ¿Qué más política que cambiar a la humanidad con un instrumento tecnológico? Sería una política mundial. Es una política tecnológica, no es política. Evidentemente, porque estás dando una respuesta a los problemas de la sociedad. El vicepresidente le coartaría la palabra al presidente de Apple. Si es que no lo tuviera en su bolsillo. Porque claro, a todos los que los tienen en su bolsillo tienen libertad para todo. Pero vamos a eso, ¿no? O sea, bajo esa óptica tan restringida, el señor de Apple estaría haciendo política.
porque está atendiendo a necesidades, en este caso del mundo, sociales fundamentales, las comunicaciones, y les está aireando porque lo está diciendo. Eso es ser política. Lógico. Y es una forma, es una parte de la libertad de expresión, ¿no? Decir, dar respuestas a los problemas de la sociedad, porque tú también puedes dar respuestas al problema de un grupo, al problema, digamos, del fútbol. No, en ese sentido no tiene carácter político. Lo que tiene carácter político es aquello que envuelve a toda la sociedad y que puede promover acciones, ¿no? Por ejemplo, en este momento, este tema, el tema de la libertad de expresión, es verdaderamente político, claro, porque está involucrando a todos. Todos están opinando, están preocupados y se molestan unos y otros a favor, otros en contra. A ver, es difícil definir lo que es política. No, es que digo, a mí me parece bien lo que estamos llegando. O sea, el tema, ¿cuál es el problema con hacer política en este sentido amplio que estamos hablando? Parecería que es algo bueno, ¿no? Parece que es lo que buscamos como sociedad, que todos participen y generen ideas. En ese sentido no estaría hacer mal política, eso es un bien, no es un mal. Y estaría haciendo bien Milenio de hacer lo que hace. Absolutamente. Unitas haciendo lo que hace. Lo que yo digo es que todo lo que haga siempre va a tener una carga ideológica. Todo, absolutamente todo. Si viene Greenpeace y está agarrando, protegiendo encima de una ballena, la protege, está en un lado ideológico del abanico de ideologías, por supuesto, y eso es hacer política, ¿no? ¿Por qué va a estar mal hacer eso? ¿Qué está de mal que opine Tierra lo que tenga que opinar la Fundación Tierra? ¿Qué está de mal que opine Milenio según lo que tiene que opinar? ¿Cuál es el problema? Si estarían haciendo campaña política en el lado peyorativo que estábamos hablando, 30 segundos, me decían, o 10 segundos, si estuvieran vulnerando la ley del régimen electoral, porque están buscando el voto en la parte peyorativa que estamos hablando de política, pues entonces habrá que sancionar según la ley del régimen electoral, porque está buscando el voto, y eso sí estaría prohibido mediante ley, nos guste o no, digamos. Pero hacer política per se, no está, ¿dónde está prohibido hablar y hacer opiniones? Eso es restringir la libertad de expresión. A mí me parece que estamos tomando como la definición de la ley electoral es una buena definición y es una pésima definición. Pésima. Es decir, pero ¿cómo vamos a...? Sí, yo sé, pero también es nuestra obligación decir que esa ley es una aberración jurídica y una aberración cerebral. Es decir, ¿cómo pues vas a definir campaña política, pedir el voto y todo lo demás no es? Es decir, todo lo que hace el señor Samuel Doria Medina, cuando hacía sus spots, ya no los hace porque ha decidido y concluido que es gastar mucha plata para nada, pero eso son por otras razones, ¿no? Entonces, eso no es pedir, porque no está pidiendo el voto. Eso es pues hacer política y hacer campaña política. Cuando Samuel salía con sus spots, era pues, no pedía el voto, pero decía yo soy no sé qué y hago estas empresas, es pues para que la gente simpatice y finalmente el día de las elecciones ponga el voto, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es algo más catastrófico, que me está haciendo difícil ponerlo en blanco y negro, por lo menos tan blanco y negro, ¿no? Pero es tan difícil definir lo que es hacer política, así como quiere el vicepresidente, como partido por un queso, ¿no? Que cuando ellos tratan de definirlo, hacen una aberración como la ley electoral. Es estúpido esa definición, ¿no? Que definan lo que es estúpido, el problema es de ellos. Claro, una restringición estúpida, pero con calificativo. No solo para mí es estúpidamente restringido, ¿no? Si es así, cualquier definición va a ser estúpida, porque casi todo es político. Estás justificando entonces, la restricción a la libertad de expresión, entonces no tiene sentido, ¿no? ¿Dónde vamos con eso, no? Estamos pues en una situación desastrosa, pero ¿a qué obedece? Eso es lo que nosotros tendríamos que penetrar. ¿A qué le obedece esta forma de actuar del gobierno de García Linera, que manotea en el aire buscando fantasmas y señalando a tal o cual de que hacen política? Hay que anotar además que algo más le adiciona, y es el financiamiento externo, que estas ONGs estarían haciendo una política antinacional, porque estarían financiados por el Banco Mundial u otras entidades no muy santas. Pero, ya alguien lo ha dicho,
el propio gobierno recibe financiamiento del Fondo Monetario Internacional, Así del es. Banco Mundial, etcétera. Entonces, De podríamos bancos privados. colegir Cuando sacan sus bonos de Wall Street, son bancos también, privados. lógico, inversionistas Claro, entonces están de obedeciendo a esos. los buitres financieros. Exactamente. Y ahí no es que recibes el dinero, es que le tienes que pagar a los máximos buitres financieros del planeta unos tipos de interés altísimos. Nos llaman a corte. Vamos. Entonces, Perdón, Ya. vamos a seguir. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, Amalia Pando y los periodistas, ¿no? Pero particularmente Amalia Pando, renuncia y dice: yo entrego mi cabeza porque mi cabeza ha sido pedida, y renunció a Herbol. ¿Cuál la razón? Ella dice: porque Herbol le están asfixiando, igual que el caso de las ONGs, porque no le quieren dar publicidad del gobierno, por culpa mía, por mi presencia, por mi palabra. Ya, ok. Todo el mundo ahora dice en Facebook, ¿no? Yo soy Amalia. Entonces, me parece interesante y bonito, digamos, simpático la solidaridad. Ella es una periodista muy conocida, muy reconocida y sin duda una periodista de las más respetables de los últimos 20 años en Bolivia, de eso no me cabe duda. A mí y me solidarizo con ella en cuanto a la libertad de expresión, porque no puede ser que el gobierno asfixie así para votarla a ella. Pero a mí lo que me intranquiliza de la posición de Amalia es que ella, siendo una persona tan inteligente, en realidad lo que nos está diciendo a todos los bolivianos es que el MAS, a través del gobierno, haga pues su propaganda, pero que no la haga solamente a través de los medios masistas o progubernamentales, que las haga también a través de los medios de la iglesia, de Herbol y de todos los que no están afiliados al MAS, claro, pero que haga su propaganda con todos para que nos dé platita a todos. O sea, nos está pidiendo que le demos luz verde a la propaganda política, porque eso sí que es política, del MAS y del gobierno, en todos los medios de comunicación. Eso en el fondo está pidiendo Amalia, no sé cuál es tu reacción. bueno, aquí estás poniendo en cuestión si el gobierno de cualquier país tiene el derecho de utilizar grandes recursos económicos para presentar su posición política como si fuera la posición del Estado. Esto es otra prueba de que vivimos una situación antidemocrática, porque el caballo del corregidor tiene la ventaja. Las respuestas que da el gobierno tiene la ventaja frente a otras respuestas que están en el escenario. Y lo que me parece muy interesante y verdaderamente estaría tocando una parte muy sensible del problema, sería reconocer que el Estado y el gobierno actual debería
reducir a la mínima expresión este despilfarro de recursos que, utilizando a los medios de comunicación, significa una forma de control, una forma de control de la opinión pública. Claro, porque en el fondo, Roberto, lo que decía Marcelo en el intermedio, decía, claro, el problema es que si no se amplía el radio de los medios de comunicación que hagan propaganda gubernamental, estás discriminando, que es lo que dice Amalia, ¿no? Y bueno, van a chillar también los medios privados no progubernamentales, que tienen esa plata, ¿no? Todos estamos de acuerdo aquí los tres en que está mal. Y también está mal que no reciban dinero por publicidad las empresas de medios de comunicación que no son proclives al gobierno. El tema es el siguiente, ¿no? Si el gobierno es el dueño de la plata de la publicidad, va a regular la libertad de expresión con esa plata. Si, como dice Marcelo, le prohibimos al gobierno hacer publicidad, porque no tiene por qué hacer publicidad de las cosas que hace, no tiene por qué hacerla. En varios países es prohibido hacer publicidad. Uno de ellos, porque yo estudié el tema en su momento cuando yo estaba metido en comunicaciones, Estados Unidos, es prohibido en Estados Unidos hacer publicidad, ¿no? Entonces, publicidad con dinero de la gente, del Estado, no pueden hacer propaganda de un ministerio o de otro ministerio. Entonces, si nosotros prohibimos, ahí sí damos lugar a que las empresas privadas hagan publicidad, ¿me entiendes? Para que de eso vivan los medios de comunicación. Y no restringes como en este momento, porque el gobierno lo que quiere es que las empresas privadas no hagan publicidad. Porque hacen política. Porque eso es política, ¿no es cierto? Entonces, y ser ellos los únicos que tengan la facultad de repartir dinero a través de la publicidad para hacer su publicidad, su política. Bueno, no es publicidad. Claro. Tendríamos que anotar, porque publicidad es informar. Un ministerio puede informar, señores pueden ser atendidos de esta forma en tal lugar. Propaganda. Esto es propaganda. Sí, pero eso no sería pagado. Tienes razón, pero digamos las cosas. Estoy bien que lo puntualices. Cuando un ministerio quiere informar lo que tiene que hacer, tiene un portavoz. El Estado tiene un portavoz, que es la señora Paco, la portavoz. Ella informa lo que hace el Estado. Y cada ministerio tiene un portavoz. La mayoría no tienen otro que no fuera el ministro, pero el ministro es el que dice lo que está haciendo. Pero no necesitan hacer un spot. No. O sea, pagado. Hay una diferencia, digamos, entre, yo qué sé, campañas sociales, como por ejemplo lo que sale en nuestro programa, ¿no? Seguridad ciudadana, ¿no? La policía es seguridad ciudadana, son consejos a la sociedad de cómo tiene que comportarse, no está buscando el voto para algún policía, ¿no? Ese no es el caso, ¿no? Lo que estamos hablando es justamente eso, el Estado que tú decías es el dinero del Estado, no es mi dinero, ¿no? Es nuestro dinero, es el dinero de la gente, no es el dinero del partido gubernamental. Claro, es que el Estado es nuestro, pues. Claro. No es de ellos. Entonces ellos utilizan ese dinero que se llamaría malversación de fondos para hacer, pues, propaganda de lo que están haciendo. Y como decías, hay países inclusive en donde se ha prohibido no solamente no hacer propaganda de lo que están haciendo porque es su obligación hacerlo, sino que no se ponga el nombre, por ejemplo, del presidente en una obra, ¿no? Esto se hizo en la gestión del presidente tal. No, porque es su obligación, ¿no? Es su obligación. No es un logro para él haber hecho esa obra, no es su obra, ¿no? Es el dinero de todos. Porque es una forma ética de actuar políticamente, no poner los nombres de los personajes que queden en placas de bronce. Porque él no ha hecho nada al edificios respecto. Y además aparezcan publicidades en todas las esquinas con su cara. Claro. Entonces es una forma antiética de actuar. Total. Entonces a lo que voy es la libertad. Una cosa más desde el punto de vista presupuestario. Es casi imposible que una obra, salvo un gobierno que se perpetúe como este a través de una serie de estrategias, claro, no. Es muy difícil que un presidente sea el autor de una carretera. No, pues es imposible. Porque desde que se gesta la idea y se financia la prefactibilidad hasta que rompen el champán, han pasado 3 presidentes, claro. Entonces, bueno, hablamos de libertad de expresión. Entonces, yo veo que hay un malentendido ahí de que se democratizaría la obtención del dinero de la propaganda estatal, haciendo que todo mundo por ley tenga el dinero de esa propaganda estatal. Eso no significa mayor democracia ni mayor libertad de expresión. Creo que lo único que hacemos es perpetrar la malversación de fondos del Estado. Eso está mal, pues, ¿no? Esa no es la idea. Yo creo que si hay
lo que se debe hacer en este momento es lo que sí está restringiendo el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, que es la utilización de los bienes estatales, de los medios de comunicación estatales, para la opinión de la gente, ¿no? ¿Cuántas personas tienen programas u opiniones que verter y tienen el acceso a su canal, al canal estatal? No puedes, es un ¿no? canal Es un canal del partido gobierno, político, del MAS, no sí. es un partido, Bueno, no es un canal del Estado. Todos prácticamente el nosotros MAS estamos ha privatizado pagando, el Estado. claro, todos nosotros con nuestros impuestos estamos pagando Sí. un canal Algo para un propio partido del político. fascismo. Sí. Y eso es terrible, ¿no? Entonces yo creo que la idea es, por ahí se democratiza y por ahí ampliamos la libertad de expresión. No al revés, no es que todos nos contentamos con el dinero del partido de gobierno, esa no es la idea, que es nuestro dinero, por cierto, ¿no? Sería una buena iniciativa que va tocando las partes más esenciales del asunto, ¿no? No solamente decir que nos toque a todos, sino que el Estado no coercione a través de su propaganda. Claro. Está ideologizando, ¿no? Pero Sí. lo hace, y eso es a lo que quería yo llegar, con el propósito de impedir que hayan voces disidentes y solo haya una voz, debido a que la situación política va enturbiándose para el gobierno. La población va advirtiendo que no es lo que el gobierno decía, la situación económica, tampoco que esté defendiendo la madre tierra, tampoco que sea antiimperialista. Es decir, va cayendo todo el discurso del MAS y el MAS pretende sostenerlo a través del acallamiento de las voces disidentes, que también llegan, y quiero hacer notar eso, no solo a los periodistas o a las ONGs, sino a los luchadores sociales, a los sindicatos que comienzan a decir no. Por ejemplo, Claro. los guaraníes que no quieren que el gobierno permita el asalto de las áreas protegidas, están siendo divididos. Sí. Con unos habla, con otros ya no, los desconoce. Y obreros también, por ejemplo, aquí en UNAGRO, los obreros en este momento están en una situación muy difícil porque han pedido una serie de derechos y la patronal ha formado otro sindicato y el gobierno ha reconocido a ese sindicato y han despedido a los dirigentes reales. Es que tanto se vulnera la libertad de expresión con esa forma de ver tan restrictiva las cosas del vicepresidente, que terminamos, yo les voy a poner un ejemplo nomás, ¿no? El año 1979 UNICEF hizo un concierto, ¿no? Un concierto que era para todos los niños, invitó a los artistas más importantes del momento, Rod Stewart, ABBA, todos ellos lo que hicieron fue donar una canción, los derechos de una canción, algunos unas canciones increíbles, como Chiquitita, por ejemplo, y todo lo que recibe esa canción de Chiquitita de ABBA va a los niños gracias a ese concierto, ellos donaron sus derechos, ¿no? Claro, y se editó un disco que lo hemos comprado de forma privada gran parte del planeta, ¿no? Cuando era muy chico, ¿no? Eso, bajo esta lógica, sería hacer política, ¿no? Sería, si en Bolivia hiciera una organización no gubernamental un disco y lo vendiera a todos con su producto, sería realmente hacer política, porque de hecho, ¿cuánta publicidad podemos ver en este momento de alguna organización que simplemente publicite, por ejemplo, lo que decíamos Milenio, ¿no? Hemos sacado el número tantos de nuestros informes. Difícil, porque sería catalogado como hacer política, y eso es restringir la libertad de expresión. Totalmente. Pero yo sé que estoy saliendo un poco del tema, pero no tanto, ¿no? A mí me llama la atención porque yo estoy siguiendo mucho el tema de Grecia y del Brasil. Y leyendo sobre el Brasil, vengo a rescatar algunos artículos que dicen que entre las fallas de la política económica y la baja de los precios ha suscitado la crisis brasilera. Pero dice la corrupción también. El costo de la corrupción de Petrobras solamente ha significado billones de dólares para el Brasil. Entonces, una cosa que hoy día los inversores mundiales están, no sé si admirando, pero dicen, estamos admirados, realmente nos gusta ver en el Brasil que se está limpiando, porque eso a nosotros nos llena de fe y queremos seguir invirtiendo en Brasil cuando hay juicios contra las más altas autoridades del Brasil, porque están tocando, a la única que no han tocado hasta a la Dilma ahorita, ¿no? Claro, pero a todos los demás lo están tocando. Entonces, incluso a Lula, ¿no? Claro, entonces yo digo, si en Bolivia, Marcelo,
la Petrobras trabaja hace tanto tiempo y tan abiertamente durante los últimos 10 años por la coaligación con el ideológico del gobierno actual o amistosa, lo que se llamare, ¿acaso no habrán sospechas de que aquí puede haber corrupción de una empresa que ha probado ser corrupta, pero magníficamente grande? Las constructoras de constructores en Brasil, las más grandes, los tiene presos a sus ejecutivos, están presos en este momento, Odebrecht y todo, están presos, ¿no? Justamente por inflar precios para el Estado. Esas constructoras trabajan y han trabajado en Bolivia, eran los del TICNIS, se organizó hace unos años un viaje a Bolivia de parte de Lula y un entourage que vinieron a Santa Cruz para hablar con la gente aquí, convencernos de que era una buena carretera. Eso ha sido pagado por una empresa carretera, brasilera. Entonces, aquí no se investiga nada, obviamente porque hay mucho miedo. Después del corte, con este tema reanudamos, Marcelo, ¿ya? Vamos a corte. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias, con su comunidad y este medio de comunicación, le informamos que las pandillas representan un fenómeno social con prácticas vandálicas repudiadas por toda la comunidad. A esta manifestación de la delincuencia podemos prevenirla si los jóvenes toman conciencia de su responsabilidad ante la sociedad y los padres controlan sus actos y los aconsejan. Recuerde que la seguridad ciudadana es tarea de todos. Entonces, como decía, recapitulando un poco, ¿no? Petrobras y OAS y las constructoras en el Brasil son unos diablos, en la cárcel sus ejecutivos. En Bolivia, unos santos, nunca se dijo nada. Es una realidad de Bolivia, producto de todo esto que estamos analizando. El Estado, un Estado muy concentrador de poder, está impidiendo que se pongan en luz diversos aspectos de la realidad política. Los periodistas deberían investigar no solo eso, sino cuántos problemas hay, por ejemplo, el fondo campesino, etcétera. Pero hay un tremendo miedo porque las coerciones del Estado son muy grandes. Estamos viendo que si tú financias alguna investigación, financias algún medio, a través de propaganda ya te comienzan a investigar. Involucrarse en política significa poner en riesgo sus bienes, su fortuna y en alguna medida su propia vida. Cualquier investigación de corrupción del Estado es hacer política en Bolivia. Va a tocar teclas de la política, pero investigación en el plano político, ¿no? Porque se puede investigar sobre otros aspectos, pero me viene a la memoria esa investigación sobre las piedras preciosas de la Gaiba que se hizo en la época de García Mesa, que lo hizo un periodista muy acreditado, que puso en riesgo su vida, evidentemente, publicó y tuvo que salirse al exterior. Entonces, Pero esta presencia. hubo por lo menos eso.
Hoy día me parece que los periodistas se encuentran con estas declaraciones del gobierno, del primer mandatario, prácticamente con la boca tapada. La libertad de expresión está apretada, ¿no? Porque tú dices los periodistas, sí, los periodistas, qué difícil, ¿no? Porque la responsabilidad del periodista de hacer periodismo de investigación está en contraposición al riesgo para su familia, ¿no? Los periodistas también tienen familia y no quieren tener 8 juicios encima, ni estar prisioneros, ni tener que escapar del país. Entonces, ahí quedan las investigaciones. En estos 10 años que llevamos de gobierno, casi 10 años, no ha habido algo, como tú dices, del ejemplo que dabas, no ha habido una destapadera de un escándalo. Los escándalos que han habido más han sido por errores del propio gobierno, ¿no? Señores que se han autoflagelado ahí, entonces ya ni modo. Y yacimientos ha sido por culpa de ellos mismos. Ellos mismos, pues, ¿no? Ese es un Mataron problema, a un hombre sí. y tuvieron... O si ha habido alguna captura de un narcotraficante, ha sido producto de un gobierno extranjero, por ejemplo, ¿no? Pero no ha habido ningún apresamiento de un capo en narcotráfico en Bolivia en 10 años, ¿no? Como que no hubiera narcotráfico en Bolivia, ¿no? Aquí no pasa nada con el narcotráfico, solo se agarran a los pequeños transportistas, pero no hay nada de eso. Por el periodismo de investigación muerto por miedo, así de sencillo, ¿no? Las investigaciones de fondo y cualquier destapadera de corrupción están lejos de suceder justamente por eso, por miedo. La gente tiene familia y no quiere arriesgar su estabilidad. De todas maneras, las declaraciones hechas por García Linera como primer mandatario son sumamente graves y han sido ya señaladas como un ataque a la libertad de expresión. Eso creo que es muy bueno. Y hay un rechazo generalizado. Esto podría ser la base para que cabalmente, como estábamos viendo, diferentes organizaciones salgan a la defensa de la libertad de expresión. Se organizan los periodistas para reclamar por ella y están comenzando a hacer marchas. Ayer salieron los periodistas de Chuquisaca reclamando por ello. Falta entonces que la sociedad civil se organice para defender estos derechos, ¿no? Que son sumamente importantes, que son la libertad de expresión, de organización y de acción. ¿Sí? Porque te callan la boca y luego ya no te permiten organizarte. Pero yo te entiendo y apoyo, pero a mí lo que me preocupa es ¿cómo haces para que el Estado no hostigue a quien teóricamente estaría siendo, con esa definición negativa del presidente, del vicepresidente, política, ¿no? ¿Cómo haces? Porque puedes salir a marchas a la calle, pero no impide que el gobierno envíe a un agente de impuestos internos y empiece a hostigar a una empresa. Claro, entonces te dirían, pero eso es lo legal, van a decir, claro que es lo legal. Pero si empiezas a hostigar a alguien y empiezas a no hacerle valer, yo que sé, cosas tan sencillas como las facturas de descargo, los tienes a todos en procesos y todos se callan. Las empresas no pueden financiar nada. Olvídate de partidos políticos como en los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque si es de la ideología contraria, pues tienen un agente de impuestos y todos internos. Son de la ideología contraria. Claro, todos. Es en grupo, no importa que seas de derecha, de izquierda, del medio. Si no eres del gobierno, estás en una sola bolsa, ¿no? Entonces, ahí estás restringiendo la libertad de expresión, ¿no? Y no puedes impedir, yo veo difícil, ¿cómo impedir eso? No, lo que pasa es que hay un problema, ¿no? Y casi estamos por acabar el programa, pero ellos dicen, nosotros investigamos porque es correcto, la gente tiene que pagar impuestos. Claro. Hasta ahí todo suena hasta bien. ahí estamos bien. Claro. El problema es que cuando ellos insultan, nadie los investiga. Porque insultan de manera absolutamente degradante a la gente. Insultan a las autoridades más altas de este país, pero nadie les inicia un juicio y nadie les inicia una investigación. Entonces, hay una investigación para quien hable por demás, legal, pero para los otros que hablan por demás, que están de azul, no hay investigación. Entonces, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Marcelo, como siempre, es muy grato tenerte aquí en el programa. Gracias por tu participación y bueno, pues esperamos. Gracias nuevamente, Ernesto, a ti. A ver si hemos podido profundizar en el tema y orientar a la población para que defienda sus derechos. Gracias. Roberto. Sí, bueno, tratar la libertad de expresión siempre es importante. Y bueno, gracias por la atención. Gracias por... sí, está entre los letreros de todos los manifestantes acá en nuestra pantalla. Gracias por su audiencia, a todos los telespectadores. Amigos, muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo domingo. Que tengan una buena semana
Y bueno, ojalá que tengan la libertad de decir lo que quieran, porque entre todas las libertades, casi preferiría perder la vida a perder la capacidad de hablar lo que me da la gana. Es muy importante la libertad de expresión. Muchas gracias y dentro de 7 días volvemos a tocar otro tema de importancia para ustedes. Gracias.